Y para conocer y analizar los detalles técnicos de este proyecto de tren de cercanías, conversamos con Marcelo León, asesor técnico de FEPASA. Esto es lo que decía en relación al proyecto. Efectivamente, yo estoy convencido de que estamos muy cerca de que el proyecto se concrete, mucho más cerca que en otras ocasiones, por varias razones, ¿verdad? Porque primero, y creo que es lo esencial, entender que este proyecto es fundamental para mejorar la movilidad en todo el área metropolitana y en todo el departamento central, básicamente. Em, y eso hace que se haya discutido muchísimas formas en las que sería posible estructurarlo. Entonces, creo que en este momento estamos mucho más cerca porque el problema esencial, que siempre el punto de discusión es que invertir en un proyecto de infraestructura de esta naturaleza significa endeudar al Estado, ¿verdad? Y hay endeudamientos positivos y endeudamientos que no son tan positivos. En este caso, es un endeudamiento positivo porque se han conseguido en este último tiempo condiciones muy favorables para Paraguay, en el sentido de que el proyecto lo vienen estructurando desde hace muchísimo tiempo, vienen estudiándose por parte de equipos de Corea desde hace mucho tiempo, para encontrar unas facilidades que permitan a Paraguay implementarlo, ¿verdad? Entonces, se han conseguido, como digo, tasas de interés muy especiales, se han conseguido préstamos muy blandos, se han conseguido eh, inyección de capitales de colaboración no reembolsables que tiene el gobierno de Corea, en este caso, disponibles para implementación de infraestructura. Entonces, sí, por el momento creo que es el momento más cercano para que este proyecto se implemente. Lo que tiene que ver con detalles técnicos, de lo que Ujú. ya se dio a conocer en etapas anteriores, hubo modificaciones importantes. ¿Cuáles son esas diferencias con el proyecto actual en materia técnica, ¿verdad? A ver, en materia técnica no hay una variación grande con lo que se hizo antes en cuanto a estudio. Lo único que se hizo fue profundizar en muchos estudios que había que hacer. Se profundizó el estudio de demanda, se hizo un nuevo estudio de demanda a finales del año pasado que fue eh, sofisticado, muy elaborado y que arrojó eh, cifras inclusive superiores a estudios anteriores. Se estimaba que de repente podían haber sido algún valor no muy bien estimado y que las cifras de demanda estudiadas anteriormente no eran tales, pero más bien arrojó lo contrario el estudio, que se habían incrementado en tendencia las cifras de la demanda del servicio, ¿verdad? Por otro lado, el patrimonio más importante que tiene el proyecto es la franja de dominio del ferrocarril. Eso hace que no se deban hacer grandes expropiaciones. Hay algunas expropiaciones que hay que hacer, pero no hay que hacer grandes. Y la ley 6084 del 2018 estableció un corredor ferroviario, sobre todo en la parte urbana de Asunción, donde la franja de dominio es angosta, que tiene 14 metros de ancho. Ese corredor ferroviario es apretado en términos constructivos del proyecto, ¿verdad? Para lo que normalmente un proyecto de infraestructura como este requiere. Este tipo de proyectos requieren un poco más de espacio en la fase constructiva porque se necesita meter mucha maquinaria pesada. Pero se ha adaptado el proyecto para que se pueda construir sin afectar más que esos 14 metros. Entonces, como digo, no hay grandes expropiaciones que hacer. Sí hay algunas propiedades límites de la franja de dominio que tendrán algún nivel de afectación, esperamos que sea menor. Se han hecho muchos estudios de las posibles afectaciones. Y en las zonas rurales, las zonas rurales, digamos, saliendo de Asunción, saliendo de Luque, la franja de dominio es un poco más amplia y permite hacer un desarrollo más grande, ¿verdad? El proyecto sigue teniendo 44 kilómetros de longitud. Parte
el centro de Asunción. En realidad, la parada central, estudiamos también en el proyecto llevarla al frente del Parque Caballero, donde tenemos aproximadamente 600 metros de corredor ferroviario por casi 40 metros de ancho. Entonces, la idea es hacer una estación central muy lineal, ¿verdad? Y que de ahí parta hacia Ipacaraí el tren. El tramo que viene desde Parque Caballero hacia el centro, digamos, tiene que pasar por la calle Gondra, que es un espacio de corredor ferroviario que fue concesionado cuando dejó de funcionar el tren a la municipalidad. Y en ese tramo, la idea del proyecto y como está planteado el proyecto, habría una integración con el mismo ticket electrónico, con el mismo boleto, de un sistema de ómnibus eléctricos que son parte de estas propuestas de donaciones que vienen con la oferta de Corea, y que ese sistema de ómnibus permitiría conectar esa estación final con principalmente las oficinas de gobierno que están por terminarse y que serán las que concentren la mayor demanda hacia el centro, ¿verdad? Después, bueno, la velocidad promedio que se estima que tenga el sistema, o sea, la velocidad promedio que está estudiada, sería de 33 kilómetros por hora comparado a lo que ahora sucede en Asunción. Tenemos en este momento un promedio de 11 kilómetros por hora y en horas pico inclusive baja de ese promedio y puede ser 7 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora, lo cual es casi infernal para movilizarse. Entonces, la ventaja de este sistema es que tienes un medio de transporte que sabe que llega, que parte a tiempo, que llega a tiempo, que es absolutamente predecible, que es seguro, que tiene servicios adicionales como Wi-Fi dentro de los vagones, uno puede venir conectado con Wi-Fi gratis, que funciona con todo el sistema de billetaje electrónico, que es perfectamente integrable con el transporte que hay ya vigente, digamos, y que se puede complementar con otros modos de transporte. Entonces, como sistema de movilidad, está muy estudiado para funcionar como una troncal, ¿verdad? Y está estructurado de esa manera. Ahora, puede ir creciendo y mejorando y siendo cada vez más eficiente a medida que se va integrando a los otros sistemas de transporte. Y eso es un componente que debe ser, que es considerado, está siendo estudiado en el proyecto, que es parte también de los aportes de planificación y de estudio que se harían, que tiene que ver con la integración de modos de transporte. Entonces eso permitirá, por ejemplo, que si es que una persona parte de Pacaraí, quiere ir a IPS, llega a la parada que está en la calle Lombardo, en Asunción, y allí puede tomar un circuito de conexión que los lleva directamente a IPS, todo dentro del mismo billete electrónico, digamos, ¿no? Ahí hay una serie de cosas que se van estructurando, que es cómo se va a hacer el cobro de ese billete electrónico y demás, ¿verdad? Sí, usted justamente mencionó un punto que también es importante. ¿Cuántas paradas se prevé que tenga este tramo de 44 kilómetros, arquitecto? Bueno, ese tramo tendría 7 estaciones principales y 17, se me escapa en este momento el dato exacto, 17 paradas me parece que es. No tengo los datos enfrente mío, pero más o menos 17 paradas y 7 estaciones principales. Entre las estaciones principales, en la zona de Luque, yo creo, se está estudiando finalmente, probablemente estarían los talleres de operación y mantenimiento del sistema, que son un lugar fundamental para el funcionamiento óptimo de toda la línea, ¿verdad? Y, arquitecto, ¿de qué inversión estamos hablando? ¿Este monto se modificó con el paso del tiempo y con la adecuación que ustedes hicieron? ¿Y qué incluye todo el dinero? Porque a veces se maneja un presupuesto, pero después aparecen por el camino las famosas obras complementarias que a veces hacen engrosar otra vez ese presupuesto, y para que se termine la obra, evidentemente, hay que poner el dinero que falta otra vez, ¿verdad? Correcto. En este momento
el proyecto se está afinando, no está todavía en diseño ejecutivo ni en presupuesto final. Entonces, en este momento, con las estimaciones que se vienen haciendo, se habla de una inversión del orden entre 450 millones y 500 millones de dólares para los 44 kilómetros de línea. Esa inversión incluye todos los gastos, todos los costos de implementación del proyecto, es decir, todos los costos de planificación, de todas las ingenierías y demás, todos los costos de fabricación de infraestructura, superestructura, todas las obras de arte, aquí hay puentes, aquí hay algunos viaductos, algunas cosas, eso está todo incluido en este presupuesto e inclusive está considerado en el presupuesto esta liberación de la franja de dominio más que expropiación, que le llamamos liberación porque, como digo, la franja de dominio ya pertenece a FEPASA y lo que hay que hacer es liberar, ajustar para que los anchos sean suficientes y se pueda construir adecuadamente el proyecto. Y eso, arquitecto, también incluye lo que mencionó desde el Parque Caballero hacia el microcentro por la calle Gondra, ¿o eso es aparte? Así es, eso también incluye, porque eso es parte de estos fondos que se están solicitando a Corea. Estos fondos, hay unos fondos no reembolsables dentro de la oferta de Corea y entre esos fondos no reembolsables se solicita esto porque ya fue un ofrecimiento del equipo de Corea en determinado momento. Entonces, la implementación del sistema de buses eléctricos se estima y se espera que esté dentro de los fondos no reembolsables, es decir, de la donación que haría el gobierno de Corea, el gobierno de Paraguay, para completar e implementar el sistema de manera integral. Esto tiene que pasar por el Congreso, arquitecto, requiere aprobación, es toma de préstamo, ¿verdad? Así es, así es. Hay un compromiso que tiene que asumir Paraguay de un sistema de pago por disponibilidad, que es el sistema que normalmente se utiliza en las relaciones de alianzas público-privadas. Y esto, por las características de este proyecto y por el tipo de relación entre gobiernos que se establece en este proyecto, que es más parecido a una relación de un acuerdo bilateral, definitivamente tiene que pasar por el Congreso y por la aprobación de ambas cámaras. Y toda la tecnología a utilizarse es de procedencia coreana. Así es. Corea es un referente muy, muy importante en los últimos años porque es probablemente uno de los 5 países que más ha invertido en trenes en los últimos 30 años. Evolucionó y desarrolló su propia tecnología a partir de la tecnología francesa, que fue la que adoptaron ellos, y es el país que más invierte en ferrocarriles en los últimos años. Tiene trenes de alta velocidad, de alta velocidad, con movilidad magnética, tiene centros de investigación muy grandes en los que se están proyectando, hay prototipos, por ejemplo, de trenes eléctricos movidos a batería que se recargan en estaciones. Hay distintos elementos de tecnología de punta. Bueno, no hace falta ni discutir el posicionamiento de Corea en cuanto a tecnología en el concierto mundial, ¿verdad? O sea, tenemos las grandísimas marcas de Corea que compiten en el nivel más alto de tecnología a nivel mundial. Y hay otro componente fundamental del proyecto que es la transferencia de tecnología. Esto viene atado al acuerdo, contrato que se firme con la República de Corea, porque efectivamente la transferencia de tecnología te permite ser autónomo y eso es un proceso que se da en el tiempo. Entonces, una vez que el sistema se implemente, ¿verdad? Empiece a operar, se inicia un proceso, mejor dicho, se inicia desde que se decide implementar el sistema, un proceso para transferir la tecnología a Paraguay y para que Paraguay produzca ingenieros en ferrocarriles, para que Paraguay produzca ingenieros en sistemas, en software de ferrocarriles, con un centro de capacitación en Paraguay y con capacitación de técnicos paraguayos desde el inicio en universidades y en centros de ellos, digamos, ¿no? Entonces, a lo que lleva eso a futuro es a que se puedan producir piezas
en Paraguay, que se pueda producir industria ferroviaria en Paraguay y que nosotros podamos ser un referente que le venda a los países vecinos. Brasil y Argentina son demandantes de partes y piezas de sistemas de ferrocarril y de tecnología de ferrocarriles, y Paraguay tiene el potencial, aparte de la necesidad de desarrollar todo su sistema ferroviario, también de transporte de mercancías, porque es de la misma manera que esta es una troncal para transporte de pasajeros, los sistemas de transporte de mercancías sobre rieles son troncales para el transporte carretero, digamos, ¿no? Y hace muchísimo más eficiente el funcionamiento del transporte de camiones. Entonces, esa es un poco la naturaleza de los trenes: hacen más baratos los fletes, hacen más seguros, hacen más rápidos, hacen más precisos. Y un poco la idea es poder tener nuestra propia tecnología e implementar estos proyectos a costos más razonables, cada vez más razonables y cada vez más eficientes. Entonces, eso es algo que viene atado, sin duda, en este proyecto. Finalmente, arquitecto, ¿qué energía utilizarían estos trenes para moverse? Estos trenes utilizarían energía eléctrica. Se han hecho ya todos los cálculos con la Andes, se han estimado la demanda de energía que tendría el sistema. Es un sistema que, si bien demanda energía, no es muy alta su demanda, y ANDE ha declarado y ha analizado que tiene en este momento la capacidad y las subestaciones suficientes como para proveer de la energía a toda la red, a toda la línea. Entonces, esos estudios finales afinados se harán ahora cuando se haga el proyecto ejecutivo, una vez que se apruebe, que es el siguiente paso importante que tiene que darse en los próximos meses, la decisión de ir adelante con el proyecto y de ir adelante bajo este esquema, digamos.